El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es ¿cómo perdona Dios? Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que mismo donde estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, ayúdanos a ver nuestros propios errores y a perdonarnos a nosotros mismos y saber que nuestra meta es reconocer nuestra divinidad y unidad contigo. Con un corazón agradecido, permitimos que el amor incondicional fluya, bendiciendo a todos aquellos con quienes hacemos contacto. En esa seguridad, afirmamos que tú siempre escuchas y contestas nuestras peticiones y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de predicar estas grandes verdades espirituales. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. La palabra diaria correspondiente al día de hoy. La palabra es imaginación. Su afirmación: mi imaginación es la clave de mi poder creativo. Mi imaginación es la clave de mi poder creativo. Mi imaginación es un don espiritual poderoso, uno que uso conscientemente y con intención para hacer realidad mis sueños y aspiraciones. Mi imaginación no conoce límites, no se detiene por las circunstancias, ni se disminuye por errores del pasado. Mi imaginación es parte de mi identidad divina y es tan ilimitada como Dios. Al comprender esto, tengo la seguridad de poder crear una vida plena de oportunidades y abundancia, rebosante de belleza y maravilla. Junto con mi fe, cultivo las imágenes e ideas nacidas con mi imaginación y las dejo florecer en mi conciencia. Luego tomo las medidas necesarias para crear las circunstancias que permitan que mis sueños se hagan realidad. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Hágase la luz, pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Relatos de la Biblia. Aquí conocerás las historias relatadas en la Biblia y el significado que éstas tienen hoy en tu desenvolvimiento espiritual. El título de la cápsula es la historia de José, hijo de Jacob. José era el hijo favorito de Jacob por haber sido el primer hijo de su amada esposa Raquel. Esto despertó los celos de sus 10 medios hermanos, y José aumentó su animosidad cuando les contó que había tenido un sueño donde ellos le servían a él. Antes de que la facultad de la imaginación, representada aquí por José, se espiritualice, ésta sueña con las grandezas de la personalidad, la cual trae muchas desilusiones, ya que siempre es precursora de fracasos.
Los hermanos de José trataron de matarlo, pero decidieron venderlo como esclavo. Indudablemente, José contribuyó a sus desgracias, pero supo enfrentarse a ellas con valor y las venció. Aprendió a obrar en armonía con el Señor, a hacer su voluntad, a hablar su palabra. En cada infortunio que enfrentó, como cuando fue vendido por sus hermanos y convertido en esclavo, o la injusta acusación en casa de Potifar, o el ser echado a prisión y prestar servicios por los que no recibió compensación alguna en el momento, fueron escalones para alcanzar mayores alturas. Se nos dice que Jehová estaba con José. El Señor está siempre con todos sus hijos, pero solamente aquel que lo reconoce puede superarse en la adversidad. Finalmente, se le presentó a José su gran oportunidad. Fue llamado a interpretar el sueño del faraón, en cuya ocasión demostró sabiduría y humildad. No está de mí. Dios dará una respuesta de paz a Faraón, dijo José. El sueño del faraón fue interpretado como que vendrían 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de hambre en toda la tierra de Egipto. El faraón quedó tan impresionado con la interpretación del sueño que puso a José a cargo de toda su tierra. Tan solo en el trono seré yo más grande que tú, dijo el faraón a José. Durante los años de hambre, los 10 hermanos de José vinieron de Canaán a comprar grano a Egipto. Ellos no reconocieron a José, pero finalmente José se dio a conocer y perdonó a sus hermanos. José reconoció que la experiencia había sido enviada por Dios. José hizo que su padre y sus hermanos se establecieran en una sección de Egipto llamada Gosén, y allí prosperaron. Y vivió José 110 años, y José dijo a sus hermanos: yo me muero, mas Dios de seguro os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que tiene jurada a Abraham, a Isaac y a Jacob, y haréis llevar mis huesos de aquí. José, un tipo crístico, realiza un servicio en Egipto, el reino inferior de la conciencia. No obstante, él sabe que Egipto no puede ser el lugar permanente de lo espiritual. Su predicción de que la familia de Jacob retornaría a Canaán y su súplica de que sus huesos fueran llevados allá indica una comprensión de que el hombre debe volver a su origen, el espíritu. Y ahora, mis queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, y estamos de vuelta. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es cómo perdona a Dios. Pero como de costumbre quiero presentar a los talentos que me acompañan. A mi derecha está el ministro licenciado Felipe Debrán. A mi izquierda la ministra licenciada Luisa de León.
y a su izquierda nuestro amado y querido Hochi Guillamón. Bienvenidos todos. Y comienzo diciendo pues que sabemos que dentro de las enseñanzas del Maestro Jesús, el perdón fue un factor sumamente importante. Y Él nos instruye a perdonar a otros para que seamos perdonados. Bueno, hoy vamos a estudiar cómo perdona Dios. Así que comencemos. Hochi, el perdón del pecado siempre ha sido un factor central en la religión. Pero, ¿qué queremos decir nosotros con pecado? Cuando tú transgredes la ley, eso es automáticamente pecar. Y aquí no estamos hablando de la ley humana, estamos hablando de la ley espiritual. El pecado como tal solamente existe en las religiones teocráticas, aquellas que entienden que el universo fue creado por un Dios, por una fuente, una energía. En la teología cristiana hay un acuerdo general de que el pecado ocurre cuando el hombre está en desarmonía con la fuente de su ser. Y esa fuente, con F mayúscula, vamos a capitalizar, es su divinidad, Dios. O sea, esa fuente es Dios. Por eso capitalizamos la palabra fuente. De manera que el pecado es un sentimiento de separación de Dios. Y estamos usando la frase sentimiento de separación por elección propia, ya que la separación ocurre únicamente en el pensamiento del hombre. No hay manera de separarse de Dios. Es una gran verdad lo que acabas de decir. Novisa, ¿qué más podemos decir acerca del pecado? Podemos decir que el pecado surge cuando el ser humano, que es también un ser espiritual y una expresión creativa de Dios, no está consciente de su divinidad y actúa desde su humanidad, o sea, desde su personalidad, diríamos. Esto hace del pecado el mayor error, vamos a decir, de la experiencia humana. Cuando el hombre desconoce su divinidad, cuando la ignora, cuando no conoce la profundidad de su innata bondad, hace muchas cosas que frustran su potencial espiritual. Piensa que vive una vida en soledad, en aislamiento, sus pensamientos son totalmente egocéntricos, su experiencia de vida se orienta hacia el egoísmo y el resultado de todo esto es lo que ha venido a llamarse, pues el mal. La gente es buena haciendo cosas malas. Ese es el mal. Bueno, una de las enseñanzas fundamentales de nuestro movimiento es precisamente que reconozcamos nuestra propia divinidad, porque hay muchísimas personas en este mundo que piensan que la divinidad no existe en ellas, que existe en Jesús o en Dios o en alguna otra cosa, pero no la reconocen dentro de ellos mismos. Y así que, entonces, Felipe, vamos a hablar un poquito de qué es el mal. Siguiendo la misma con línea, detenimiento, ¿verdad? Para ver cómo encajamos todo eso. Sí, siguiendo la misma línea de pensamiento de los compañeros, el concepto de pecado siempre se asocia con ese concepto de maldad, de castigo. Y realmente el mal es simplemente el encubrimiento del bien. Una forma de nosotros verlo es comparándolo con la luz y la oscuridad. Pudiéramos decir que la oscuridad es la ausencia de la luz. Pero en el caso del mal, como bien mencionaba Hochi, es cuando nosotros estamos en ese sentimiento de separación del bien que Dios es, y nosotros calificamos un hecho, un evento, un suceso como mal. Sin embargo, es simplemente la ausencia desde nuestra parte de poder ver que el bien de Dios siempre está ahí subyacente. Yo pienso, ahorita hablábamos de esa conciencia errónea que nos nubla, que nos encubre ese bien que siempre que está ahí. Entonces yo pienso que la mejor definición de mal es el encubrimiento de ese bien subyacente que está debajo de todas las cosas y que es trabajo de nosotros como hombres, descubrirlo,
y encontrar a Dios y reconocerlo como el bien absoluto subyacente en todo. Y como Dios es omnipresente, el bien de Dios está en todas partes. Subyacente en todo. Inclusive en cualquier suceso donde lo que salga a relucir es una apariencia errónea de mal. Creo que la palabra clave que se está tratando, ¿verdad? Apariencia es la palabra clave. Sí. Entonces, Neomicia, te pregunto, ¿puede ser entonces el mal una fuerza permanente en la humanidad? Mira, cualquier persona que se deja llevar literalmente por los acontecimientos que se reportan en los periódicos, en las noticias, diría que el mal es la fuerza permanente de la humanidad. Y una vez yo oí a alguien que dijo que el mal, que los malos son menos, pero que hablan más alto, o sea, que hacen más ruido. Cuando hacemos un análisis de las condiciones del mal en el mundo, vemos que no tiene permanencia ni poder en ella, ni por ellas mismas. Lo que llamamos mal es el resultado de las acciones erróneas o de la ignorancia del ser humano. Así es. Detrás de la condición mala siempre se puede encontrar a un hombre frustrado por su innata bondad y actuando en la oscuridad de la conciencia humana, que es el egoísmo, el rencor, la venganza, la condenación, la envidia. Correcto. No es la naturaleza humana la culpable de las experiencias malas, sino la mala crianza que haya tenido esa persona. Nadie nace siendo malo, ni con pensamiento negativo. Donde quiera que tú encuentras maldad, puedes estar seguro que alguien enseñó o le modeló a ese niño y que ese niño aprendió la maldad después que nació, no nació con la maldad. Y una de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento precisamente es que dice que la maldad de los padres llegará a la tercera o la cuarta generación. Quiere decir precisamente lo que tú acabas de decir. Exactamente. Que eso que le enseñó este padre a su hijo, el hijo se lo va a enseñar a su hijo y ese hijo se lo va a enseñar al otro. Va a ser una Si no se rompe esa cadena. Si no se rompe esa cadena, exactamente. Sí. Entonces, Felipe, ¿qué enseñó Jesús? Yo pienso que las enseñanzas de Jesús fueron bien claras y específicas. Una de ellas es que el pecado en sí es su propio castigo y la rectitud en sí es su propia recompensa. Y pudiéramos comparar pecar como fallar en dar en el blanco. Neomicia mencionaba algo que me gustó mucho. Dice, podemos encontrar un hombre frustrado desde una conciencia de oscuridad. Sí. Yo pienso que ahí esa persona se está perdiendo por esta conciencia de oscuridad, de esa oportunidad de llegar a esa meta de perfección que todos tenemos. Entonces también mencionábamos en un momento que el pecado es una forma de separación de Dios. Esa conciencia de separación que Jochi mencionaba al principio es precisamente la conciencia de pecado. Y eso simplemente porque no hemos desconectado con esa fuente. Por eso decimos que Dios es luz, porque una vez nosotros entramos en conexión, en sintonía con esa mente que es Dios, todo se ilumina en nuestra conciencia y en nuestra vida. Y pecar es separarnos de la actividad de Dios, no permitir ese fluir de Dios en nosotros. Absolutamente, absolutamente. Jochi, entonces, tú puedes darnos un ejemplo para aclarar un poco más este asunto que estamos desarrollando. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, traigámoslos al plano terrenal, aquí, de las cosas que estamos acostumbrados a ver. Porque Felipe ha dicho, Dios es luz, somos seres de luces, etc. Pensemos cuando nosotros entramos a una habitación oscura y nosotros agarramos y activamos el interruptor. Automáticamente lo que hacemos en el momento de activar el interruptor es crear una conexión con la electricidad. Y esta fluye instantáneamente al bombillo, donde se convierte en luz, iluminando toda la habitación. ¿Okay? Pero la luz puede desaparecer en cualquier momento si nosotros apagamos el interruptor. Fue lo que Felipe dice, cuando nos sentimos desconectados de la fuente, del Padre. Esta interrupción es un pecado, por así decirlo. Si quisiéramos decir, yo interrumpí, apagué la luz, me desconecté de la fuente. Entonces, pudiéramos decir que apagar la interrupción
es un pecado. Exacto. Y el castigo por ese pecado es la oscuridad, que Felipe bien definió, es ausencia de luz. Nosotros provocamos esa ausencia. La electricidad no creó la oscuridad, ni tan siquiera está consciente de la oscuridad. Cuando encendemos la luz de nuevo o reparamos la avería, la recompensa es la luz. Esto no es un regalo especial que nos da la electricidad por haber sido buenos. La luz es su propia recompensa. Eso es lo que ella es. Claro. No puede ser otra cosa. De igual manera, el pecado es su propio castigo. Falta de luz, oscuridad. Y la rectitud de su propia recompensa, la luz. Yo creo que mejor que eso está excelente. Entonces, Felipe, ¿tú puedes darnos otro ejemplo que ilustre lo que es el pecado? Sí, Jorge acaba de hablar de ese fluir, de esa energía eléctrica, y yo creo que es un buen ejemplo. Lo mismo pudiera pasar si, por ejemplo, nosotros ponemos una banda elástica en una en un dedo, en una de nuestras extremidades. Inmediatamente esa banda comienza a apretar, comienza a detener la circulación de la sangre, que es vida, y vamos a sentir que se nos pone morado esa parte que tenemos, y eso es simplemente, ese dolor, esa pena, esa oscuridad y todo ese mal, ¿verdad? Es un resultado de esa falta de circulación. Eso, o sea, ahí lo que está pasando, igual que con la habitación oscura que mencionábamos ahorita, es que el fluir de la vida, el fluir de la luz, el fluir de la conciencia de Dios se ha detenido. Y entonces, humanamente, vamos a sufrir la consecuencia de eso. Absolutamente. Y eso es también una buena metáfora, porque inmediatamente nosotros retiramos la banda, comienza otra vez la vida a fluir. Entonces, ¿qué significa eso? Que no era un castigo que le estaba dando la banda a la mano, sino que estaba entorpeciendo ese fluir. Pero inmediatamente nosotros pasamos de una conciencia de error a una conciencia de verdad. Todo comienza a fluir nueva vez. Muy bien puesto también. No, dicen que en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, se refiere a Dios, y cito, como muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cuál es tu reacción a eso? Lo que para mí dice este versículo es que los ojos de Dios son muy puros para ver la maldad, para ver la iniquidad, para ver la ofensa, para ofenderse. O sea, Dios no ve ofensa en nada. Dios no conoce el pecado, no sabe nada de pecado, no sabe nada de escasez, no sabe nada de mal. Esto puede ser difícil de aceptar porque nosotros llevamos en nuestra mente la concepción de un Dios humano, de un Dios que se enoja. Nosotros le hemos puesto cuerpo a Dios. Pero cuando expandimos nuestra visión para contemplar a un Dios como esa gran mente universal, ese principio espiritual, vemos que Dios no conoce pecado. O sea, hay un ejemplo por ahí. ¿Sabe algo el principio de matemática de que tú te equivoques sacando una raíz cuadrada? No lo sabe. El principio es consumando 2 más 2. Sí. Exacto. Sí, realmente es así. Entonces, Jochi, ¿qué pasaría si ella acaba de decir que Dios no conoce el pecado, que no conoce la escasez, porque es esa fuente de toda suficiencia de provisión? Entonces, ¿pero qué pasaría si Dios conociera el pecado? Seguimos viéndolo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Eso sería una tragedia. Porque si Dios conociera el pecado, sería un pecador y estuviera poniendo eso como ley, que el pecado existe. Y Nomicia dijo que Dios es perfección, que sus ojos no ven imperfección. Lo hizo, le dije a Habacuc también. Sí, pero en la parte de esto, esa mente limpia, es como que tú le des un tronco a un artista, y el artista cuando lo mira, tú ves un tronco y él lo que ve es todo lo que sobra, lo quita y saca una obra de arte. Eso es Dios. El error o el pecado están fuera del campo de la verdad. La luz no conoce la oscuridad. La luz es Dios. Dios no conoce el pecado.
Lo dijo perfectamente Dionisio. Dios es bien absoluto y omnipresente. En todas partes. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Lo que sí conoce Dios es amar. Y esto es importante, porque un Dios de amor, llegaremos ahí en su momento, no puede tener rencor, ni discordia, ni mucho menos. Está escrito que Dios es amor, y eso lo encontramos perfectamente en Jeremías. Nos dice exactamente, con amor eterno te he amado. Amor eterno. Son palabras de Jehová a su pueblo. Esta declaración está diciendo sencillamente que Dios como amor no puede ser otro sino amor. Por consiguiente, Dios te ve siempre, nos ve a ti, a mí, a todos, como su Hijo amado, a quien Él tiene complacencia. No nos puede ver de otra manera. Y sigo contigo, Ochi. Entonces, ¿cómo perdona a Dios? La contestación podría ser sorprendente y hasta sacrílega, ¿eh? Vamos a estar claros en eso. En realidad, Dios no perdona el pecado. O mejor aún, Dios no puede perdonar el pecado, no importa cuál sea la ofensa. No importa cuán grande sea la culpabilidad, no importa cuánto se le suplique por perdón. El punto es, ¿cómo puedo obtener el perdón de la electricidad por haber interrumpido el fluido? Por haber tú interrumpido. Sí. Yo apagué ahorita cuando poníamos el ejemplo. ¿Cómo puedo obtener el perdón de la electricidad? ¿Cómo puedo conseguir que la fuerza de vida en mi cuerpo me perdone por haber interrumpido su fluir? Y fue lo que Felipe ponía ahorita cuando pusimos la banda elástica. Nosotros pusimos la banda elástica, nosotros creamos el bloqueo en lo humano. La contestación es, tú quitas la liga elástica y la otra es presionando el interruptor. Tan simple como es. Ese es tu perdón. Mira ahí, y establece la conexión. Desde que tú dejas el fluir y establece la conexión, todo fluye y Dios es. Y la fuerza que fluye a través del dedo y del interruptor, ¿me está perdonando? Felipe. En cierto modo, podría decirlo así, ¿verdad? Que me está perdonando. Pero todo lo que está haciendo es ser lo que es. La electricidad sigue siendo electricidad y esa afluencia que tenemos en nuestro cuerpo sigue siendo esa afluencia de vida. No cambia. Entonces, te pregunto, Milicia, estamos diciendo que Dios no tiene nada que perdonar y que en todo caso soy yo el que tiene que perdonarme. Dijimos que Habacuc dice que los ojos de Dios son muy puros para ver iniquidad. Está escrito, ¿verdad? Entonces, claro. Dios es un Dios de amor, es un Dios lleno de paz, un Dios que no ve error en nadie. Entonces, Dios es amor como el potencial en mí. Aunque yo sienta ira, aunque yo sienta amargura, en el momento que yo dejo ir la ira y dejo ir la amargura y me sobrepongo de mi culpabilidad y dejo de yo criticarme y sentir lástima por mí mismo, entonces comienzo yo misma a reconocer que Dios es amor. Dios me limpia, Dios me sana, Dios me ama. Y eso es lo que Dios siempre ha hecho. Lo que pasa es que sencillamente, cuando estamos en aquella conciencia, no lo aceptamos. Dios no sostiene ningún sentimiento que no sea de amor con nosotros. O sea, que no tiene que perdonarnos porque no ha rechazado antes. O sea, no hay nada que perdonar, por lo mismo que hemos dicho. Sus ojos son demasiado puros y no ha visto el mal en nosotros. Para conocer algo, yo tengo que sentirlo primero. Entonces no lo conoce. Claro que sí. Precisamente esa es una de las grandes lecciones que trajo el Maestro Jesús y que están escritas varias veces en el Nuevo Testamento, que Dios es amor. Lo que pasa es que hemos sido influenciados con la visión de los antiguos que eran niños en este proceso de desenvolvimiento y crecimiento espiritual. Pero ya con la llegada de Jesús entramos en otro nivel y reconocemos precisamente lo que tú acabas de decir. Entonces, Felipe, en una ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Me dice mi hermano que pegue contra mí. Hasta 7. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
¿Cuál es tu reacción? Yo pienso que Neomisa ya contestó parte de esa pregunta cuando mencionaba que el perdón es para nosotros y que Dios no tiene nada que perdonar, hemos dicho. O sea, a quien beneficia el perdón es a nosotros. Yo escuché, hay una frase que dice que no perdonar es como tomarnos un veneno esperando que otra persona sea el que se afecte. Claro, Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la respuesta de Jesús es bien clara, hasta 70 veces. Yo no te digo 7 veces, yo te digo 70 veces 7, una forma de decir infinitas veces, porque si tú te tienes que tomar el antídoto para ese veneno, tú lo vas a querer tomar todas las veces que sea necesario hasta que tú puedas sanarte. Porque él sí estaba consciente que el no perdonar es un lujo que nosotros no nos podemos dar. O sea, siempre cada vez que nosotros perdonamos, tenemos que verlo como una oportunidad para nosotros mismos de ir eliminando esa oscuridad que puede haber en nosotros. Así que, mientras nosotros necesitemos luz, mientras nosotros todavía podamos concebir esa conciencia de no perdonar, tenemos que seguir trabajando constantemente con nosotros mismos en la práctica del perdón. Yo creo que básicamente la lección aquí es básicamente decir que, pues, ama, perdona, bendice y libera. Exactamente. Y con esas palabras, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, el pecado siempre ha sido un factor central en la religión y se define como transgresión de la ley divina. El pecado surge cuando el hombre no está consciente de su propia divinidad y actúa desde el nivel de su humanidad. El mal es básicamente el encubrimiento del bien que hay en el hombre, porque Dios, el bien absoluto, vive en las profundidades del ser humano. Sin embargo, el mal nunca es ni ha sido una fuerza permanente en la humanidad, pues detrás de toda condición mala puede encontrarse al ser humano frustrando su innata bondad. Vemos que Jesús enseñó que el pecado es su propio castigo y la rectitud es su propia recompensa. Pecar es separarse de la actividad de Dios. Y el castigo es el deterioro que sigue siempre a tal separación. El libro de Habacuc se refiere a Dios como, y cito, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y termina la cita. De modo que si Dios conociera el pecado, sería un pecador, porque lo que la mente sabe tiene que ser. Entonces, ¿cómo perdona a Dios? Dios no perdona, porque no tiene nada que perdonar. No obstante, somos nosotros los que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Y en cuanto a Dios se refiere, no hay nada que perdonar ante su vista, porque sus ojos son demasiado puros para ver la iniquidad.
Y ahora, queridos amigos, a continuación un video musical titulado El Perdón, interpretado por Alex Zurdo. Escuchemos y disfrutemos. El dolor sigue presente, logró marcar un precedente y hoy sigues mal. Aquel recuerdo está en tu mente, como si fuera ayer lo sientes y hoy sigues mal. Confiabas en el tiempo como aliado para sanar tus heridas, mientras vives encerrado en el recuerdo y no encuentras la salida. Y te destruye como el veneno, que gota a gota llena la taza. Y la amargura es como un trueno, que estremece toda tu casa. Y la venganza entró en acción, pero aquí te presento el perdón. Porque el perdón es más que un sentimiento, es más que una emoción. El tiempo no te ayuda, tuya es la decisión. Enfrenta ese tormento y sal de esa prisión, aunque no fue tu culpa. Aquello que pasó, aquel suceso duro te marcó. Pensaste que lo habías olvidado, pero no, que ya no te afectaba ni pasaba por tu mente, pero volvió a afectarte y todavía está latente. Desde aquel momento has continuado por la vida, esperando que sea el tiempo el que sane las heridas. A veces lo has recordado y con nada de templanza has pensado en la opción de acudir a la venganza. Sí, fue doloroso, no fue nada bueno, pero el resentimiento es similar a un veneno que gota a gota tomas para no enfrentar la pena, pero termina contigo, te destruye y te envenena. Como tóxico que acaba con el alma y corazón, que te presenta el odio como una gran opción, pero al final tú eres quien recibe la aflicción, pues se enfermó tu cuerpo por la falta de perdón. Y te destruye como el veneno, gota a gota llena la taza. Y la amargura es como un trueno, que estremece toda tu casa. Y la venganza entró en acción, pero aquí te presento el perdón. Porque el perdón es más que un sentimiento, es más que una emoción. El tiempo no te ayuda, tuya es la decisión. Enfrenta ese tormento y sal de esa prisión, aunque no fue tu culpa. Otorga el perdón. Perdona y saca todo veneno guardado, permite la salida del rencor acumulado. Perdona, reaccionas y regresas al presente. Lo que pasó se fue, ya no lo tengas pendiente. Quizás hayas pensado que no hay una razón, que no fuiste culpable de lo de tu corazón, pero en ocasiones el perdón por algo trágico habrá que darlo, aunque suene ilógico. Como aquel caballero que por ti fue malherido, tomando tu lugar que dio un regalo inmerecido. No suena razonable, tampoco apetecible, pero te perdonó y hoy por eso eres libre. Y qué mejor ejemplo que la vida de Jesús, que no tenía que hacerlo, pero en una cruz llevó toda la culpa que agobió su corazón, pero con todo y eso recibiste su perdón. Y te destruye como el veneno, gota a gota llena la taza. Y la amargura es como un trueno, que estremece toda tu casa. Y la venganza entró en acción, pero aquí te presento el perdón. Es más que un sentimiento, es más que una emoción. El tiempo no te ayuda, tuya es la decisión. Enfrenta ese tormento y sal de esa prisión, aunque no fue tu culpa. Otorga el perdón. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Amando y Perdonando. La cita bíblica que ampara este mensaje es de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Hágase la luz.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se hizo la luz. Los seres humanos somos entes sociales. Nos agrupamos en comunidades y vivimos juntos, laborando y relacionándonos de manera colectiva todo el tiempo. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestras relaciones interpersonales desempeñan un papel importante en nuestras vidas. Todavía existe en el corazón del ser humano la venganza, el rencor, la envidia, los celos, la crítica, la condenación y muchos otros males que nos aquejan y que de una forma u otra afectan no solo las relaciones con los demás, sino también las relaciones con nosotros mismos. Y muchas veces actuamos de maneras impulsivas, agrediendo derechos ajenos y ofendiendo a otros. Muchas personas toman estas actuaciones nuestras de manera personal y rápidamente se convierten en nuestros adversarios. Y todo esto se convierte en una bola de nieve que a medida que se mueve va creciendo cada vez más hasta que se convierte en una verdadera amenaza. Pero, ¿de dónde provienen estos sentimientos adversos o desfavorables? Todos ellos provienen del egoísmo y del error de pensar que el bien está fuera de nosotros y que tenemos que luchar para conseguir lo que es nuestro. Si echamos un vistazo a nuestra vida, especialmente a nuestro pasado, veremos que hemos sido víctimas de ofensas, de críticas, de rencores, pero también hemos ofendido, hemos criticado y hemos condenado. Y debemos tener mucho cuidado con esta manera de vivir, porque podemos encerrarnos en una cárcel donde no queremos estar y donde el sufrimiento y la soledad son nuestros compañeros de celda. Tenemos que tratar con estos pensamientos y sentimientos de error para purificar y limpiar nuestra conciencia de manera tal que el amor, la armonía y la paz estén siempre dentro de nosotros. Para lograr esto, tenemos que aprender a perdonar. ¿Y qué es perdonar? Tú dirás, pues perdonar es echar a un lado alguna ofensa que hayamos recibido de alguien. Pero también has escuchado decir o has dicho, yo perdono, pero no olvido. Hoy deseo hablarles un poco más del perdón y lo que se requiere de nosotros para poder perdonar. Esta historia nos enseña que en el amor todos tenemos que perdonar y no podemos darnos el lujo de ponernos a esperar. Tenemos que dar el primer paso cuando se trata de perdonar. Tenemos que actuar. En mi experiencia personal, cuando he echado un vistazo a mi pasado, he encontrado que he tratado a muchas personas utilizando la regla de ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, como le llaman. Y me he sentido culpable de haber maltratado a mucha gente en mi vida. Y estoy seguro de que muchos de ustedes se han sentido igual. Y esto es parte del proceso que nos toca vivir a cada uno de nosotros en este proceso de crecimiento en conciencia espiritual. Si cada vez que pensamos en nuestro pasado nos sentimos culpables, estamos condenados y encadenados a ese sentimiento. Pero cuando sintamos arrepentimiento, tenemos la obligación de hacer algo al respecto. Y no es generando agresión y venganza contra nosotros mismos por errores cometidos en el pasado, no, sino algo que nos libere de esas cadenas sentimentales. Y podemos liberarnos comenzando a expresar amor divino. Cada vez que venga a nuestra mente el cuadro mental en donde nos vemos maltratados o vemos maltratando podemos sustituir amando a esa persona. Y si te vuelves a encontrar con esa persona, háblale,
Pídele perdón, dale un abrazo y exprésale amor divino, genuino. Toma la decisión de orar por algún tiempo definido por esa persona, visualizando bienestar espiritual para ella y para ti mismo también. Y haciendo esto de manera deliberada, consciente y sistemáticamente, has dado un paso significativo para perdonarte a ti mismo. Es difícil perdonar a los demás cuando estás cargado de angustia y de culpas pasadas. Pero por nuestro propio bien tenemos que perdonar, soltar y dejar ir. ¿Y cuántas veces debes hacer esto? Todo el tiempo. En palabras de Jesús, 70 veces 7. Por esto Jesús dijo que el hombre tiene poder para perdonar y este poder lo ejercemos sobre nosotros mismos, perdonándonos primero, permitiendo que el amor divino fluya por medio de nosotros, luego pues perdonando a los demás. Si hemos sido víctimas de ofensa o de maltrato en el pasado y cargamos heridas muy profundas, tenemos que sanar esas heridas para nuestro propio beneficio. Cada uno de nosotros merece una nueva oportunidad. Hazlo por amor a ti mismo. Y si quiero seguir progresando en mi camino espiritual, debo estar en la disposición de ayudarme a mí mismo. Escucha el consejo de Pablo que nos da a este respecto. Y dice, y cito, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y termina la cita. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es cambia tu manera de pensar y actuar. Deja de pensar y actuar como lo hacías antes. Ahora actúa desde el centro de tu amor, procurando hacer el bien a los demás y olvídate de lo pasado. Lo pasado ya pasó. Tienes que sanar tu propia herida y tienes que hacerlo tú mismo por tu propio bienestar personal, mental y espiritual. Te debes a ti mismo un trato mejor. Aunque es cierto que las personas se hacen cosas malas unas a otras, muchas veces se nos hace difícil comprender por qué se comportan de esa manera. Encontramos entonces que el miedo los hace actuar de esa manera destructiva. Pero esto no quiere decir que debamos aceptar el mal comportamiento o que debamos permanecer en relaciones abusivas. Por el contrario, hacer esto no es respetarnos a nosotros mismos y ciertamente tampoco ayuda a la persona abusiva. Sin embargo, no es nuestra responsabilidad tratar de cambiar a otros. Nuestra responsabilidad es dejar que Dios se encargue de esto. Y hacemos esto viendo al Cristo en la persona y amando al Cristo morador en su ser. Cuando dejamos ir y dejamos a Dios actuar, nos liberamos. Y según perdonamos, somos perdonados. Tú tienes que elegir la vida que deseas vivir. No te puedes dar el lujo de seguir tomando ofensa por cualquier tontería que suceda en la circunferencia de tu existencia, en lo externo. Hazlo por tu bien y por tu salud. Mira nuevamente la demostración y la enseñanza que nos dio el Maestro Jesús acerca del amor y el perdón. Cuando desde la cruz oró por sus perseguidores diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no hubiese perdonado, se hubiese mantenido en cautiverio, encerrándose a sí mismo con sentimientos inferiores. Pero su capacidad de amar y perdonar lo liberaron de toda atadura, permitiéndole trascender como lo hizo. Por supuesto, ni tú ni yo somos Jesús, pero tenemos en nosotros el mismo espíritu que se expresó a través de él. Y aunque desde nuestra percepción humana no comprendamos por qué
hemos sufrido, en algún momento veremos en retrospección que todo lo que nos ha sucedido, cada experiencia que hemos tenido, cada persona que hemos conocido, ha sido importante en el viaje de la evolución de nuestras almas. Entonces, podemos parafrasear las palabras de José a sus hermanos, quienes lo vendieron a esclavitud. Y cito, vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y termina la cita. Dios te bendice, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Bien amigos, ya ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman las verdades espirituales que predicamos. Entonces, ayúdanos a continuar nuestra labor, enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces tomemos nuestro diezmo o ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo, el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.